Guadalupe Miria presenta su programa Algo sobre nosotros. Un espacio de información y formación, de reflexión y acción. Algo sobre nosotros. Un espacio sobre ti, nuestra fe, sobre mí, nuestra comunidad. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día. Me da muchísimo gusto saludarles y darles la bienvenida. Bueno, ya, primer viernes de Adviento, increíble, pero es verdad. Y en este primer viernes de Adviento, yo no sé tú si lo has alcanzado a darte cuenta. Ahorita lo voy a compartir, estoy por aquí apenas ubicando. Hay un pasaje que son la curación de los ciegos, y en este sentido me dio mucho a qué pensar. Yo no sé si ya te diste la oportunidad de reflexionar ampliamente, porque además nos permite, por un lado, meditar un poquito en cómo se sienten estos hombres que están sin la visión y expresar: Señor, ten piedad de mí. Pero por otro lado, cómo se ve aquel que está frente de él, que se sabe no visto. ¿Lo habías pensado así? Yo no sé si ustedes ya se habían dado esa oportunidad. No lo sé, pero fue la reflexión que en la mañana estaba haciendo en relación a este evangelio. Cierto es, nos sentiríamos un poquito mal, nos ponemos frecuentemente en el lugar de estos ciegos, en este pasaje de la curación de del ciego. Estoy aquí tratando de compartir. Y generalmente nosotros, perdonen ustedes, pero en el último momento a veces me piden compartir. Bueno, generalmente nos detenemos en esa parte cuando vemos este pasaje que dice: pues, Hijo de David, ten piedad de mí. Cierto, Evangelio de San Mateo. Me estoy refiriendo al Evangelio de San Mateo, capítulo 29, en el versículo 31. Aquí dice: ten compasión de nosotros. Dos ciegos que van gritando atrás del Señor. Es increíble, me encanta este diálogo que tienen con nuestro Señor, porque el Señor le contesta: ¿de verdad crees que yo puedo hacerlo? ¿Crees que puedo hacerlo? Primero aquí vemos lo que nos pediría cada uno de nosotros nuestro Señor. Cuando venimos ante una necesidad y le decimos: Señor, ayúdanos con esto, Señor, sánanos de esto, Señor, libéranos de esto, Señor, sálvanos de esto. Me imagino que de repente el Señor nos dice: ¿crees que puedo hacerlo? ¿Crees tú que el Señor te puede sanar, liberar, salvar, ayudar, confortar, etcétera, según sea el caso, o lo que tú le estás gritando previamente al encuentro que tienes con Él? ¿Qué significará esto en nuestra vida?
Creo que lo que significa desde mi punto de vista es la exigencia. ¿Se acuerdan que acabo de dar un tema en relación a las disposiciones para presenciar un milagro? Y hablábamos de la fe. Si tú me pides algo, ¿me lo pides con fe? Porque cuando me lo pides, lo que yo requeriría de ti, yo no necesito que tú me pidas para saber lo que tú necesitas. Me imagino que este es el diálogo del Señor con el alma que acude a Él. Yo no necesito que tú me pidas para saber lo que tú necesitas. Mi pregunta es si tú crees que yo puedo hacerlo. Si tú crees que yo puedo, no dice que yo quiero. Querer entraría en ese ámbito de la voluntad. ¿Lo quiero hacer o no lo quiero hacer? ¿Te doy el favor o no lo quiero el favor? Pero este no es la discusión o el punto central o la enseñanza de este pasaje. Es ¿puedo? ¿Tú crees que yo pueda? ¿Tú crees que yo tengo el poder para hacer eso que me pides, para auxiliarte en eso que tú me estás pidiendo? Cosa diferente. Por tanto, parece que aquí, más bien, el Señor nos está poniendo en el contexto de la fe. ¿Crees? ¿Qué dice la profesión de fe? Yo creo. Yo creo en el Padre, yo creo en el Hijo, yo creo, y por eso se llama credo. Lo primero que nosotros necesitamos es creer. Y de hecho son las primeras páginas del Catecismo de la Iglesia Católica. Y en el Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que creer no basta con creer. Pues sí, sí te creo lo que me dices. Eso nos decimos entre los hombres. Sino hay que aceptar y hay que adherirse a lo que creo. Son 3 pasos. ¿Crees en mí? ¿Me aceptas? ¿Te adhieres a lo que crees? ¡Wow! Esta es la primera parte a la que yo te invitaría a reflexionar con este evangelio. Y dime tú si lo habías visto de esta manera. Señor, ¿me auxilias con mi hijo que está enfermo? ¿Crees que yo puedo? A lo mejor tú me estás escuchando y podrías pensar, bueno, si yo no creyera que tú puedes, ¿para qué acudiría a ti? ¿No? Digo, es que el hombre piensa de muchas formas. Dicen por ahí, cada cabeza es un mundo. Pero es que hay muchos que piden sin creer o creen sin pedir. Se olvidan de que ese es el primer acto en nuestra fe, pero acto que lleva en consecuencia aceptar y adherir. Porque si yo creo que tú puedes eso y demás, yo te acepto en mi vida. Cuando digo que creo, te acepto. Te recibo en mi corazón. Te abro las puertas de mi intimidad. Te acepto que vengas a acompañarme. Y en nuestra fe, y el catecismo dice, y que mi vida se va a transformar en aquello que yo creo. No nada más creo en ti. Mi vida se va a transformar en aquello que yo creo. Y honestamente, para ser muy francos,
Yo creo que muchos de nosotros, los católicos, decimos que creemos en la primera parte y a duras penas, como un acto repetitivo, sin aprendizaje, sin enseñanza y sin profundizar y sin voluntad, sin inteligencia, sin corazón y sin voluntad. Pero el mandamiento del Señor nos dice, ama a tu Dios con todo tu corazón, con todas las fuerzas de tu alma, con toda tu inteligencia. O sea, no con tus palabras nada más, con tu sentir, con tu pensar y con tu hacer, que sería lo equivalente a creer, aceptar y adherir. Cree, inteligencia, acéptame en tu corazón y haz, vive, voluntad, lo que crees. Estarían las tres potencias del alma, de la persona, las tres facultades adheridas a ese principio. Por tanto, desde este punto de vista, todo es posible. Decimos, ¿no pregunta el Señor, ¿quiere? ¿Crees que quiero? Porque en su misericordia, Él lo quiere. Pero ¿y tú quieres creer? Quiero que tú me acompañes en este programa porque estamos en un tiempo de Adviento. Y este tiempo es un tiempo que supone es tiempo de reflexión. Es tiempo de preparación. Es tiempo de oración. Es tiempo de reconciliación. Y hay veces que a pesar de lo que vivimos y aún bajo las circunstancias que vivimos, si no aprovechamos todo esto para tener un mejor Adviento, una mejor reflexión, ¿de qué serviría lamentarnos, llorar, quejarnos de todo este año, desde el marzo 2020 hasta la fecha, donde nuestra vida se ha visto sumergida en un cambio total por... esa es otra cosa. Esa es otra cosa. No. Si me regalas en otra. Entonces, acompáñame y veamos si estamos haciendo esa reflexión. Hola Roberto, felicitas. María Pérez, buenos días. María Romero, buenos días. Celia, Teresa, la fe es necesaria para un milagro. Amén. Araceli Aguayo, Noemí, Teresita Olvera. Muy bien. Voy a poner en unos minutos más también una reflexión, oración, que a mí en lo particular me tocó mucho el corazón. Muy bien. Entonces, los ciegos contestaron, sí, Señor. Les tocó los ojos diciendo, que os suceda conforme a vuestra fe. O sea, ¡ay, Dios mío! O sea, en otras palabras, el diálogo de este pasaje, gracias, si lo observas detenidamente, gira dependiendo de los ciegos, no de Dios, no de Jesucristo nuestro Señor. Primero, Señor, ayúdanos, van ellos, abren los labios y lo piden. 3, el Señor les pregunta, ¿crees que puedo? Ellos, les pregunta a ellos, les gira totalmente ese encuentro. Ellos contestan sí, y entonces el Señor se los vuelve a girar y dice, de acuerdo a tu fe, que se haga. No le dice, vas a dejar de ser ciego, va a venir la luz a tus ojos, vas a ser sanado, vas a que se cumpla, que suceda
aquello que vaya conforme a tu fe. Ay. O sea, déjame decírtelo de otra manera. En proporción a tu fe verás. ¿Qué te parece este diálogo? En proporción a tu fe verás. ¿Es pobre? La luz es débil. ¿Es mucha? Se iluminará tus ojos. Que suceda conforme a tu fe. Teresita, ¿lo habías visto así? Felicitas, María Pérez, Denise García, Roberto Reyes, ¿lo habían visto así? Por favor, no me dejen, Araceli Aguayo, Noemí, no me dejen hablando toda la hora. No me dejen hablando toda la hora porque puedo estar equivocada. ¿Qué piensas de este diálogo que se da entre el Señor y estos personajes que hoy nos presenta el pasaje? Dice, ay, qué rico. Si creemos lo que pasa, que queremos el milagro en el momento que lo necesitamos, se nos olvida que es voluntad de Dios y no de nosotros. Si creemos lo que pasa, que es voluntad, sí, Noemí. Pero aquí ya dijimos que no se trata de la voluntad. Por supuesto, es voluntad de Dios todo. Pero no le preguntaron, ¿quieres? Dije, no fue un acto de si tú quieres. Me explico. Porque dije, bajo su misericordia, Él siempre va a decir que sí. Lo están poniendo en el contexto del poder. ¿Puedes? ¿Creen que puedo? Les contesta el Señor. ¿Qué me dirías tú si lo pones bajo ese contexto? Porque estoy explicando que les cambió el diálogo. El milagro, ellos iban buscando el milagro, la ayuda en Él. Pero en todo el diálogo, el Señor se los cambia hacia ellos, hasta el punto del versículo 29, que suceda de acuerdo a la fe que tienes. Dice Teresa, me dice Jesús que depende de mi fe, que serán los milagros de Él para mí. Interesante. Dice Betty Cancino, aunque nosotros digamos a todo el mundo que tengo fe, pero a Dios no se le engaña y nos va de acuerdo con lo que creemos. Aquí ya se está poniendo más en contexto. Dorita Contreras, gusto en saludarte. Piensen bien. Lo maravilloso de los pasajes es que muchos los leemos, pero no los contemplamos, no los reflexionamos. Por eso yo constantemente te digo, si te sientas conmigo, siéntate con papel y lápiz, porque eso es lo que yo hago contigo. No porque yo sepa, sino porque juntos nos enriquecemos a la luz del Espíritu Santo. Porque dice la palabra de Dios, en donde dos o más se reúnan en mi nombre, ahí está. Y yo creo en eso. María de Jesús, buenos días. Marta Vázquez, buenos días. Y se les abrieron los ojos, dice el versículo 30. Entonces, si el Señor les acaba de decir que suceda conforme a tu fe, y ahorita nos dice el texto, no nos dice el Señor, dice el texto, se les abrieron los ojos, ¿qué me está enseñando la palabra? Que tenían fe, pero que tenían una fe con los 3 pasos. Creyeron, aceptaron y se adhirieron a esa palabra.
Ahí hay un niño que te está hablando. Y se adhirieron. Angélica Figueroa, buenos días. Hola, George, Erika, Lupita, Pavis, buenos días a cada uno de ustedes. Jesús les ordenó severamente, cuidado con que lo sepa alguien, pero ellos al salir hablaron de él por toda la comarca. Bueno, muy bien. Yo me quiero quedar en este diálogo, porque por un lado se me presenta este diálogo y la postura de los ciegos ante Jesús, nuestro Señor, ante ellos. Y por otro lado, desde la vista de ellos, me pongo a pensar qué difícil es para aquella persona que no ve. Y vamos a pensar en esa persona que a lo mejor se ha pasado la vida viendo en tinieblas, con una visión borrosa, o va perdiendo la visión, peor aún, porque pudo contemplar las luces, los colores, la naturaleza, los rostros, y tendrán que pasar nada más a las memorias, a la memoria, porque dejarán de estar esas imágenes, esos rostros, esos colores y esas luces se irán borrando y ahora dependerá de la memoria que tiene de ellos. ¿Qué haría una persona bajo estas circunstancias? El cuerpo es maravilloso y los sentidos también. Es perfecto. Empezará a conectar los sentidos. El rostro con ese tono de voz, ese quizás hijo que me habla, y el recuerdo que va a tocar en mi memoria, el recuerdo de su rostro, porque ahora mi sentido de la vista ya no será capaz de percibirlo con luz, claramente, como en algún momento estuvo frente a mí. ¿Te has puesto en alguna ocasión en las sandalias de alguien que pudiera ir perdiendo la vista? ¿Te has imaginado lo que pudiera estar pasando en sí? Tendría que volver a cambiar su vida. Pero lo maravilloso de Dios es que en esa perfección humana nos da ese trabajo del organismo para poder darle al hombre esas conexiones que le permita a través de la memoria y los otros sentidos, etcétera, ir viviendo a lo largo en la jornada que aún le quede. ¿Cómo se sentirá aquel cuya vista se va convirtiendo en penumbra? Se le va borrando, vacío, con desesperación, como si se estuviera yendo, alejando de ese puerto y perdiéndose en mar adentro, ¿no? Ves que cuando vas en alta mar, como que el puerto se va quedando, se va alejando hasta que se convierte en un punto y de pronto ya no se ve. Así sería para las personas que van perdiendo la vista, los rostros. Los que usamos lentes, los que tenemos miopía, eso nos puede dar una idea. Porque yo recuerdo que en algún momento yo solo veía así como algo que se movía, ¿no? Como una figura borrosa sin lograr distinguir el rostro o si me ve o si me sonríe. Y llega un momento que no sabes si es una persona o es un árbol. Solo ves un bulto. Bueno, ¿quién pudiera calzar esas sandalias para nombre de Él también decir, Señor, ten misericordia de Él? No solo en la compasión. Te pongo el ejemplo de una manera muy descriptiva
porque cuando vamos viviendo con nuestra propia realidad, nuestro ego, nuestra vanidad y nuestro orgullo, exactamente así vemos el mundo y la fe. Y de la misma manera es el rostro de nuestro Señor. Cuando solo somos capaces de estarnos mirando a nosotros mismos y seguir cometiendo los mismos errores, seguir dando escucha a nuestro propio ego, a nuestro propio orgullo, yendo nada más no a la galería de memorias, actuando únicamente con la galería de experiencias agradables y desagradables, sin ponerlas ya en las manos de nuestro Señor, que sean sanadas, que sean abrir nuestro corazón para vivir de una manera diferente, no permitiendo aceptarlo en nuestra vida para transformar nuestra vida, ni tampoco cambiarla en una vida diferente. Amigo y hermano, te conviertes en ese ciego que al paso del tiempo, aquel puerto simple y exclusivamente se convierte, o sea, el rostro de Cristo en un punto que se aleja de tu vida. Eso hace el pecado. Eso lo hace cuando no queremos convertirnos a Dios. Voy a hacer una pausa y regresamos al ver al que está ahora enfrente de aquel que no ve. Creciendo en santidad. ...4 de diciembre... San Juan Damasceno. Se cuenta la historia de una mujer que tenía 2 niños, uno de nacimiento, el otro por adopción. Cuando se le preguntó cuál era cuál, replicó con una gentil sonrisa: «No lo recuerdo». San Juan Damasceno era hijo del regidor de la hacienda pública de la ciudad de Damasco. Su padre le puso bajo la tutoría en ciencias y teología de un monje italiano. Al mismo tiempo, hizo que su hijo adoptivo, Cosme, fuera enseñado por el mismo monje. Aparentemente el padre de San Juan trató por igual tanto a su hijo natural como a su hijo adoptivo, pues ambos hermanos se hicieron buenos amigos. Entraron juntos en un monasterio próximo a Jerusalén, donde escribieron libros y compusieron himnos. Cosme, que también terminó siendo santo, fue designado obispo de Mahuma, pero San Juan vivió el resto de su vida en el monasterio. A través de la adopción, nos volvemos parte permanente de una familia. Cada uno de nosotros, fuéramos criados por nuestros padres de nacimiento o no, ha sido adoptado en la familia de Dios. Como hijos del mismo Dios, no se nos muestra parcialidad alguna. Dios nos ama a cada uno de nosotros tanto como si fuéramos el único hijo de la familia. A veces nos es difícil imaginar cómo podría Dios amar a gente que nos disgusta, pero esa es una parte del misterio divino. Somos selectivos en nuestros afectos, pero Dios es indiscriminado en el amor. ¿Tengo alguna vez miedo del amor? Reconozco que todos somos parte de la misma familia de Dios.
Oiga, muchachos, hoy nos volvemos a ver a las 2 de la tarde. Ahorita que vi aquí a Leti Martínez, con Letita y Olguita desde Austin vamos a tener precisamente un tema que estará relacionado con el Adviento. Letita, tú que andas por ahí me dices cuál va a ser el punto o quizás cuál va a ser la virtud que vamos a tener visto desde Santa Faustina a las 2 de la tarde, de 2 a 3. Acompáñenlas, acompáñenos, porque es como una preparación para la coronilla a las 3 de la tarde. Entonces, a las 2 de la tarde de hoy nos volvemos a encontrar. Y antes de continuar con el tema, que voy a cerrar con una oración que está muy linda. A mí me tocó mucho el corazón en la mañana, justamente de San Anselmo, titulada Deseo contemplar a Dios. Quiero... Ay, me estoy acordando de San Anselmo. Sí, bueno, y es la reflexión de este primer viernes de Adviento. Quiero decirte todavía, estoy buscando 365 hombres y mujeres que estén animados a hacer una devoción a María. Ya lo dije, estamos acostumbrados a hacer devociones, la novena a la guadalupana, que ya la están empezando, la devoción para la consagración, la de la novena que sí para la Virgen de Fátima, que sí. Y los otros el resto de los 365 días que haces con Mamita María. ¿La amas? ¿La conoces? ¿La sigues? ¿La propagas? ¿La llevas a otros? Entonces, la idea es 365 personas que correspondan a un día por cada persona, donde juntos haremos una jornada mariana. Cada uno nos ayudará con un día de oración y un segmento de formación, no nada más del tratado de Luis María Griñón, de muchos otros padres de la Iglesia que tienen escritos líneas, poemas, rezos tan hermosos que el pueblo de Dios, los hijos de Mamita María, no conocen. Y eso me duele mucho. Porque pasa como el creer, y que por cierto en el credo, pues habla también de que creemos, ¿verdad?, en la Virgen, en este Dios que se hizo carne a través de la Virgen. Le decimos a Mamita María que le hacemos muchas devociones, le pedimos mucho, pero no estamos con ella. No nos interesa conocerla. No nos interesa amarla más. Y cuando nuestro Señor la entregó al pie de la cruz, nos la entregó a Juan, nos la entregó a nosotros. Y parece que solo vemos su maternidad cuando tenemos la necesidad. ¿Conoces a tu madre? ¿Conoces a nuestra madre? Que es una identidad de nuestra fe. Y mamá, nuestra mamá natural, no es mamá de un día. El amor de un hijo con una madre, de una madre con un hijo dura toda la vida. Desde que tú naces hasta después que ella se fue, tú le sigues recordando. Aquellos hombres y mujeres que me están escuchando, cuyos padres, cuya madre ya ha partido, se ha adelantado en el camino, me lo puede confirmar. Se fue, pero tú la sigues extrañando, la sigues amando, sigues recordando los momentos que pasaste, la sigues anhelando, sigues sintiendo tu corazón quizás vacío y quizás triste. Es uno de esos amores que permanecen siempre. Ahora, ese es el amor terrenal, ese es el amor natural. Ahora te imaginas el de la Madre del Cielo, el amor divino. No sé cómo se sienta ella cuando nos ve a nosotros tan distraídos de su maternidad. En este Adviento, esa es la luz que he recibido y al menos yo hago lo que puedo. Contigo, que me encantaría, pero si no con aquellos que sí lo decidan. Y si somos 10, pues seremos 10 por todos los otros 355
¿verdad? Porque no todos aman igual, ni de la misma manera, ni aceptan de la misma manera, ni están dispuestos de la misma manera. Pero entre muchos todos, como dice la palabra de Dios, para aquellos que creen, hay unos que sí caminaremos, lo intentaremos. Así que, por favor, en mi página, entra a 365 días y después les voy a dar los detalles. Vamos a terminar con el tratado y la oración de consagración el día 12 a través de nuestras redes y por radio. Y el día 13 empezamos nuestra jornada de 365 días. Diario, así como le hacen para la consagración, o sea, algo que tú quieres, pues también vamos a hacer algo que quiere mamá. Y diario vamos a revisar un fragmentito de alguien que nos hable de la mamá que tanto nos ama. De alguien que nos saque de las galerías de nuestras memorias el amor que nos tiene. El que diga sí, por favor, 833-88-3009 o en mi página, ahorita que lo comparta, o ahí vas a encontrar en la página de, ¿cómo se llama? Virgen de Guadalupe Catholic Media, los enlaces. Dice Letita, de lo que vamos a hablar, el amor de nuestro Señor, preparar nuestro corazón para el Adviento, para que nuestro corazón sea el pesebre para el Señor. Y sabes, Letita, a mí este tiempo me encanta porque particularmente tengo muchos recuerdos de ese pesebre allá en Belén. Y no tienes la idea de lo que es estar de frente e imaginar esa humildad. No tiene palabras. Así que yo creo que va a ser de mucho fruto y te invito para que a las 2 de la tarde estemos con Olguita y con Leti, que van a tocar el tema del cenáculo de Austin y parte de este equipo que nos ayuda a promover ese mensaje de la Divina Misericordia. Bien, quiero ponerme en el otro lado. Bueno, hemos estado hablando del que se le va nublando la vista. ¿Y qué pasa con el que está enfrente? ¿Cómo te sientes cuando estás frente a una persona que tú ves y que por cuestión natural crees que te ve y no te ve? Y no te ve. Déjame contarte una anécdota. Cuando yo era más joven, hace algo, yo tenía los problemas de mi vista y la gente creía que obviamente quién iba a saber, ¿no? Entonces yo ponía en aprietos a mi esposo. Caminábamos juntos porque salíamos a algún lugar y la gente a lo lejos, pues yo no la veía. Entonces mi esposo aquí al lado mío me susurraba: ahí viene Juan, ahí viene Pedro, te está saludando a tu derecha. Era risible, pero por un tiempo estuve así. Entonces, aquellos que él no se daba cuenta o no estaba a mi lado y que no sabían, consideraban que yo era una maleducada, porque pasaban junto a mí y no les saludaban, pero no sabían que yo no les veía. Pero, ¿qué pasa si estás frente a alguien que tú amas y sabes que no te ve y quisieras que te viera o que ha perdido su vista y que quizás tengas que tocar y llevar sus manos a tu rostro para que pueda tú y esa persona sentirse cerca, o porque a través del tacto es la manera en la que sabes que te va a mirar y definir tus facciones?
¿cómo te sientes? ¿Cómo te sentirías? Bueno, lo que pasa de un lado o del otro, finalmente es como, en este sentido, también la visión del Señor hacia nosotros. Yo desearía, me imagino, que en estas sandalias el Señor se pone. Yo desearía que me viera siempre. Y en algunos quizás le diría, sé que el sentido de la vista lo tienes. Sé que eres capaz de mirarme, pero no me quieres ver. Y en otros quizás les diría, qué lástima que bajo la penumbra de tus propias ofensas, de tu indiferencia y tu distancia, no puedas mirarme. De una o en la otra perspectiva, hay en medio un anhelo. El anhelo de aquel que sí quiere ver al Señor y busca su rostro, como la sierva, así te busca mi alma al Señor, como el Señor que busca ser mirado por el alma, por el Hijo, y se da cuenta que el Hijo está distraído en su yo, que no es capaz de mirarle. Hay un salmo, el Salmo 89 en el versículo 37, que dice, y en los cielos permanece la luz de este día, como lo dice David, su linaje será eterno, tu trono como el sol en mi presencia. Quiero ofrecerte estas palabras. Dice, hombrecillo, deja un momento tus ocupaciones habituales y entra un instante en ti mismo. Lejos del tumulto, y este es de uno de los libros y textos de San Anselmo, por eso me acordé de él hace rato. Lejos del tumulto de tus pensamientos y arroja fuera de ti las preocupaciones agobiantes. Aparta tus inquietudes trabajosas y dedícate algún rato a Dios y descansa siquiera un momento en su presencia. Entra en el aposento de tu alma y excluye todo excepto Dios y lo que pueda ayudarte para buscarle. Y así, cerradas las puertas, ve en pos de Él y di. Pues alma mía, di a Dios, busco tu rostro, Señor, anhelo ver tu rostro. Voy a hacer esto como una oración porque a mí me encantó. Espero que sea de tu agrado y lo voy a poner en mi página. Pero yo creo que es el tiempo para, de la misma manera que nosotros entramos y entraremos al misterio de ese pesebre y queremos verlo, nos preguntemos qué es lo que puede ensombrecer la mirada y no solo la mirada, el anhelo de encontrarnos con aquel que al nacer lo primero que hará será buscar nuestra mirada como la del bebé cuando cruza su mirada con la madre, como la del recién nacido cuando cruza su mirada con la madre. Es así el amor de Dios. Es tierno, pero es constante, es permanente, es fiel. Entonces, eso es una invitación de este tiempo, de ese pesebre. Es una invitación de ese corazón. Es una invitación de esa esperanza.
Y por eso es que en ese tiempo el ejercicio del sacramento de la reconciliación en mucho puede ayudar a hacer venir esa luz que como una lámpara, como una vela que se enciende, nos vislumbra una luz diferente que a la larga no es más que darnos, permitirnos ver el rostro de Cristo, porque ya no sentimos la vergüenza que el pecado o la culpa nos trae. Es tu rostro, Señor, lo que yo busco. No me escondas tu mirada. ¿Cierto? Bueno, pues asimismo, ese punto es regresar a ese puerto que a lo mejor, y en la corona de Adviento, ¿no? No por eso tenemos las velitas, esas luces que nos van a iluminar en ese altamar para regresar al puerto. Y en cuanto más cercano y más lo tengas como meta, pues vas a ver tu barca, que así como la viste el puerto que se iba alejando, vas a ver cómo ese puerto se va acercando y se va acercando hasta que va adquiriendo una nueva forma. Bueno, esa forma es el rostro de Cristo. Y está más definida cuanto más cerca estás de Él. Los rasgos se pierden cuando más lejos estás de Él. A veces la distancia la lamentamos, pero en ocasiones son las oportunidades que nos permite el Señor, como se la permitió a muchos santos, para poder dejarnos sentir el anhelo del alma, la búsqueda del alma hacia Él. Pero tenemos que reconocerla. Y entonces los ciegos dicen: Hijo de David, ten piedad de mí. Entonces tenemos que abrir los labios, decir: Señor, ten piedad de mí. Ese ciego soy yo. Ten piedad de mí. Porque ahora me doy cuenta cuánto me amas, cómo me hace falta estar cerca de ti, ser cobijada en el calor de ese pesebre, que es el único puerto seguro en mi vida, y es en donde todas las miradas divinas caen en mi pequeñez, en la pequeñez del recién nacido. ¿Por qué todas las miradas? ¿No lo mira la madre? ¿No lo mira el padre? Todas las miradas caen en Él. Ese es el puerto del pesebre, ¿no? La mirada del amor tierno del Padre, pero de la Madre, a través del cual Dios se hace hombre, el amor del Hijo, el Padre terrenal, el Padre adoptivo San José, donde el Espíritu Santo obra en la fecundidad. Todas las miradas divinas y terrenales recaen en Él. Cuando estás bajo el cobijo del pesebre. Necesitamos anhelar. Estos ciegos anhelaban ver. ¿Cuál es el anhelo de tu vida? Porque si no es ver el rostro de Cristo, quizás no te estás dando cuenta que te estás alejando del puerto y estás navegando mar adentro sin puerto seguro. Muchos son los distractores. ¿A dónde llevarás y conducirás tu vida? De la misma manera como lo hizo el Señor, cuando seas capaz de reconocer el anhelo, de regresar al pesebre, de ver el rostro de Cristo, igual te va a preguntar el Señor: ¿crees que puedo? E igual te tocará a ti responder, y no bajo el sentido de su voluntad,
pues su misericordia es infinita. Y estamos hablando de la ternura que se da. ¿Qué le puede negar una madre al recién nacido cuando lo escucha llorar? Eso es lo que hace el ciego con el grito. Llora, lamenta el no ver. Eso es lo que hace tu alma. Cuando te sientes triste, desalentado y desesperanzado, es un grito del alma que lamenta no estar en puerto seguro, el cobijo del Belén. Y de la misma manera te preguntará el Señor, ¿me aceptas? ¿Crees? ¿Te adhieres a mi vida? O, como cada Navidad, vienes a encender las velas, vienes al banquete y te vuelves a olvidar de mí. ¿Qué pasa este año? En este año donde a lo mejor hay quienes nos hemos visto, hay quienes han partido, hay quienes nos negamos a vernos por temor al contagio, hay quienes no podemos. ¿No anhelas más a los seres queridos o los momentos de convivio o los momentos de reunión familiar o de reuniones sociales? Bueno, los anhelos es lo que está en lo profundo de tu corazón. Triste es cuando el Señor, que conoce la intimidad de nuestro corazón, no encuentra su nombre en el nuestro. Triste es cuando el Señor, que conoce la intimidad de nuestro corazón, no encuentra su nombre en el nuestro. Y entonces nos va a contestar igual que el ciego, que se haga no lo que me pidas, sino que sucedan las cosas según tu fe. Porque es la respuesta. Que toda tu vida dependa ahora de tu fe. ¿Qué pasaría? Temblaríamos, ¿no? ¡Oh! Es que muchos de nosotros, y perdón que lo diga, pero hacemos de nuestra fe la devoción de temporada. Así como los tiempos, las tradiciones, la temporada de, no sé, de la Navidad o de otoño y vestimos todas las casas, ¿verdad? Según el color de la temporada y hasta el cabello o la ropa es según el color de la temporada. Pues así, de la misma manera en la que vivimos nuestra fe. El Señor nos dirá que tu vida suceda conforme a tu fe. Voy a cerrar. ¿Cuánto tiempo me queda? 4 minutos. Bien. Entonces es el momento para cerrar con esta oración de San Anselmo. Y te la dejo de tarea. Y entra los 365 días, porque este mensaje lo digo especialmente también para Mamita María. El deseo de contemplar a Dios. Hombrecillo, deja un momento tus ocupaciones, que fue lo que leí hace un momento. Y ahora, Señor, mi Dios, enseña a mi corazón dónde y cómo buscarte, dónde y cómo encontrarte. Señor, si no estás aquí, ¿dónde te buscaré estando ausente? Si estás por doquier, ¿cómo no descubro tu presencia? Cierto es que habitas en una claridad inaccesible, pero ¿dónde se halla esa inaccesible claridad? ¿Cómo me acercaré a ella? ¿Quién me conducirá hasta ahí para verte en ella? Y luego, ¿con qué señales, bajo qué rasgo te buscaré? Nunca jamás te vi, Señor Dios mío, no conozco tu rostro. ¿Qué hará Altísimo Señor tu desterrado tan lejos de ti? ¿Qué hará tu servidor ansioso de tu amor y tan lejos de tu rostro? Anhela verte y tu rostro está muy lejos de él.
Desea acercarse a ti y tu morada es inaccesible. Arde en el deseo de encontrarte, ignora dónde vives. No suspira más que por ti y jamás ha visto tu rostro. Señor, tú eres mi Dios, mi dueño, y con todo nunca te vi. Tú me has creado y renovado, me has concedido todos los bienes que poseo y aún no te conozco. Me creaste en fin para verte y todavía nada he hecho de aquello para lo que fui creado. Entonces, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo te olvidarás de nosotros, apartando de nosotros tu rostro? ¿Cuándo por fin nos mirarás y escucharás? ¿Cuándo llenarás de luz nuestros ojos y nos mostrarás tu rostro? ¿Cuándo volverás a nosotros? Míranos, Señor, escúchanos, ilumínanos, muéstrate a nosotros. Manifiéstanos de nuevo tu presencia para que todo nos vaya bien. Sin eso, todo será malo. Ten piedad de nuestros trabajos, esfuerzos para llegar a ti, porque sin ti nada podemos. Enséñame a buscarte y muéstrate a quien te busca, porque no puedo ir en tu busca a menos que tú me enseñes. Y no puedo encontrarte si tú no te manifiestas. Deseando te buscaré, buscando te desearé, amando te hallaré y hallándote te amaré. San Anselmo. Les dejo con esto que a mí me pareció bellísimo y espero que esta mañana te haya invitado a reflexionar más. La pondré en un momento más en mi página, como en esta búsqueda que tú y yo nos lleguemos a encontrar, sin permitir que a lo largo del tiempo esa búsqueda llegue a la penumbra de la ofensa, del pecado, del olvido, porque en nuestro corazón debe de haber solo un anhelo, como la sierva anhelando buscar ante el rostro del Señor. Regresemos a ese puerto, vayamos al cobijo de ese Belén en este Adviento. Y nosotros lo vamos a hacer mañana con una obra de misericordia, rezando en una casa de mujeres embarazadas que están solas. Acompáñanos.